Muchos de ustedes reconocen el apellido, pues entiendo, es un despacho de 3 generaciones aquí, si no me equivoco, 3 generaciones. La verdad es que se caracterizan por, para mi gusto, quizá de los despachos con el gusto más refinado que tiene México ahorita, una chulada. Y en el proceso de construir este proyecto, este ejercicio del futuro, tuve la oportunidad de estar en el rancho del arquitecto, en donde más están sus oficinas, o parte de sus oficinas en Aguascalientes. Una cosa interesantísima, nos va a invitar al rancho también, ¿no? Pues te lo voy a cobrar Pancho. Sí, vamos a hacer un evento allá en el rancho. El arquitecto no tiene idea de la joya que es este proceso. Entonces, sin más, los dejo con Francisco Artigas, de Artigas Arquitectos. Adelante, aquí. Bienvenido, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a 4S, a Carlos por invitarnos a darnos una pausa y reflexionar sobre lo realmente importante y sobre qué va a pasar. De veras muy agradecidos por sacarnos de esta rutina de trabajo intenso diario y de darnos un remanso para filosofar. Muy rápido, nuestra firma se llama Artigas Arquitectos, somos de México, somos un grupo de 287 locos por la arquitectura, tenemos oficinas en México. Tenemos oficinas en México, en Cancún y en Aguascalientes. Un poco las áreas de desarrollo que tenemos en la oficina es residencial. Esa de arriba a la izquierda es una casa en Los Ángeles de Mr. Chow, un personaje interesante, restaurantero. Unas de las derechas en España. En México hemos hecho la mayoría de nuestro trabajo. En vivienda vertical tenemos algo de desarrollos en la zona de la península de Yucatán, en la zona de Cancún, y ciudades grandes como México y Guadalajara. En comercio y oficinas, ahorita nos trae muy divertido un proyecto que es el de abajo, que es en Ciudad del Carmen, con climas complejos, estamos muy interesados. El área probablemente más grande de la oficina es la parte de desarrollo urbano, fraccionamientos y planes maestros. El proyecto de abajo a la izquierda es Puerto Cancún, es un proyecto que ha pasado por varias manos, hoy es una realidad, 300 hectáreas, en la zona hotelera más importante del país. En hotelería somos relativamente nuevos, llevamos 2 años, la oficina tiene 75. En hotelería el año pasado nos pasó una cosa interesantísima porque tuvimos al mismo tiempo la participación en un hotel que se llama Único, abrió hace 6 meses, son 490 habitaciones, all inclusive. Y al mismo tiempo hicimos el Four Seasons de Los Cabos. Entonces, el haber trabajado en esos dos mundos, por un lado, el del all inclusive, en donde es un mercado más masivo, con costos mucho más controlados, y el otro, en donde es un mercado mucho más de lujo, fue una experiencia muy enriquecedora. Yo les diría que las dos caras tienen gran potencial, pero el all inclusive es una máquina, es por mucho el sector que más crece en el turismo nacional. Estamos impresionados con eso. Y un poco para tener un mismo marco de referencia, nos gustaría que supieran cuál es nuestra opinión de los usos mixtos. Los usos mixtos creemos que es una tendencia que regresa, no es que sea nueva, así eran nuestras ciudades. En nuestras ciudades el centro era comercio, ahí trabajabas y ahí vivías. Y después en la década de los 70 se nos fue la brújula y decidimos que la industria para allá y que la vivienda allá, y nos separamos y causamos este sprawl que le dicen en Estados Unidos, que ha sido una cosa horrorosa en ciudades como Detroit, que decrecen. Ese es un gravísimo problema. Entonces, nosotros creemos que esto no es una tendencia, es una necesidad. Y ponemos en la mesa la tesis de decir, los usos mixtos no solo deben de ser verticales. Voy a explicar a qué voy. Tenemos muchos clientes de vivienda horizontal. Ahorita platicábamos con alguien de Costa Rica y de Panamá. Tú tienes uno de vivienda horizontal. Tenemos que ver cómo la vivienda horizontal también es usos mixtos, porque no nada más es en vertical. Por supuesto que los lotes bien centrados hacen claramente que la vocación de usos mixtos sea una realidad, pero los proyectos nuevos a las afueras de las ciudades, en ciudades latinoamericanas, que siguen creciendo en manera horizontal, tenemos que ver cómo los convertimos en mixtos, y sí se puede.
me gustaría poner un video rapidísimo para que tengamos este marco de referencia. Seguramente ustedes, muchos ya lo vieron. Es el doctor Robert Waldinger de Harvard. Y él hizo un estudio sobre qué hace felices a las personas. Porque en esta parte filosófica de por qué hacemos lo que hacemos, dijimos, tenemos que crear espacios para qué. Y entonces una pregunta era, pues, ¿qué nos hace felices? Y este cuate, a través de este estudio, lo explica perfectamente. Relaciones humanas más y sanas son lo que nos hacen felices. Esto es ciencia, comprobado. Entonces, en ese sentido, creemos que los usos mixtos lo que pretenden ser es un gran espacio motivador de las relaciones humanas. Esa es la razón de ser de los espacios, yo les diría de los espacios del arquitecto y de los espacios de los desarrolladores, en el nicho que quieras. O sea, cualquier espacio que no esté enfocado a fortalecer las relaciones humanas, pues será un espacio que no está alineado con la felicidad de las personas. En esta lógica de cómo plasmar esto en un ejercicio didáctico como el que nos encargó Carlos, planteamos lo siguiente, planteamos una nueva metodología de cómo diseñar. Nosotros en la oficina, esta es nuestra metodología interna, así lo hacemos y creemos que vale la pena compartirlo. Le llamamos el ecualizador. ¿Se acuerdan los estéreos de antes, no? Que tenían... Y lo que nos dice el ecualizador es que no hay verdades absolutas, ¿no? Me encantó la parte de KMD que decía, oye, es que no tengo la respuesta correcta y no hay verdades absolutas, porque todo tiene una contraparte, un otro punto de vista, y por eso el arte, y me atrevo a llamarle arte del desarrollador, es tener esa sensibilidad, porque no hay datos duros, científicos, que a pesar de que hemos mejorado muchísimo con la llegada de 4S a nuestros mercados, que te dan un poco más de línea, la vista, o es más valioso el confort y la economía y la sustentabilidad del proyecto. Y entonces ese andar es el que hay que estar moviendo, porque no hay verdades absolutas, tenemos que empezar a decidir a qué le vamos a dar mayor importancia. Gracias. ¿Dónde le pico? Otro de las partes del ecualizador es sobre la propiedad, que lo hemos platicado ya en parte de la mañana, pero me gustaría hacer la siguiente reflexión. Nosotros creemos, y me pareció interesantísimo la plática anterior, y yo creo que eso es parte de lo que venimos a aprender y a tener distintos de vista, de cómo su tesis es que la energía y lo público esté por todos lados, y me parece interesantísimo y habrá que explorarlo. Pero sí hay una lógica que dice que la energía viene de abajo. O sea, la energía está a ras de piso porque ahí nos movemos y ahí nos transportamos y ahí nos comunicamos. Entonces estamos planteando una idea que el edificio va de lo más público a lo más privado hacia arriba, porque es el flujo natural. Tú te moviste abajo y entonces empiezas, y conforme empiezas a subir, empiezas a irte a lo privado. Y entonces eso te puede dar una cierta idea de zonificación. A ver, hay un tema en los usos mixtos que me gustaría nada más entrar en tema y decir, oye, usos mixtos no quiere decir que puedes poner todo en donde sea, porque puede haber una cosa muy delicada que es la sobresaturación, en donde, no sé si les pasó de repente en el pasillo, hijo, había un restaurante acá, una maquinita, y de repente te empieza a hacer bolas, ¿no? O sea, nos preocupa un poco eso. Entonces creemos que dentro de, y vuelvo a lo mismo, habrá que ver en qué punto queremos estar, pero nos parece muy lógico decir que vayas de lo público a lo privado. Y luego, eso traspasándolo a una forma espacial, lo público tendría que ser más abierto y lo privado un poco más íntimo. A ver, los usos mixtos tienen otro riesgo, que es que si bien estamos hablando de espacios donde se conecte la gente, donde sí la naturaleza humana exige espacios de intimidad. O sea, nos parece importantísimo que celebremos el reunirnos, pero también tenemos que celebrar nuestra intimidad. Entonces, quisiéramos un edificio que formalmente celebrara eso
y que te explicara que lo público es mucho más abierto y que lo privado es un poco más cerrado. La siguiente es sobre los usos, y en esta parte no solo tenemos que hacer ciertas diferencias entre qué es público, es privado, sino también entre qué usos le vamos a dar. No todos los usos caben en los usos mixtos. En España, en Salamanca, hay un pueblo en donde está la Plaza de Toros y junto el Panteón. Perfecto. Sí, pero a veces la iglesia junto al bar, quién sabe. O la guardería junto al... En fin, habrá que ver, y es todo un arte cómo acomodar los usos. Las Vegas tuvo un ejemplo muy bueno. Ya tenían el mercado adultos y dijeron, ahora vamos con los niños. Y empezaron a revolver y se dieron cuenta que venía el papá con el niño y venía el señor regresando de la borrachera del día anterior y había un choque de usos. Entonces, lo que queremos plantear es, los usos sí tienen que tener un lugar y un destino, y tenemos que funcionar y pensar muy bien en el flujo de las personas. Y no confundir que el usos mixtos es que cabe todo y que todo se puede relacionar. Hay ciertas diferencias. Y luego entramos a otra parte del ecualizador, que es sobre las eficiencias. Y a ver, aquí me gustaría explicar, hay como dos mundos. Las palabras a lo mejor no son las perfectas, pero hay un mundo que es la personalización, lo especial, lo único, lo diferente, y hay otro mundo que es la estandarización. No es que uno sea bueno y el otro malo. ¿Cuáles son las buenas de la estandarización? Pues bajas costos, reduces tiempos, ¿no? Los desarrolladores dicen, a ver, ya, todas las ventanas hazmelas del mismo tamaño. Andar haciendo ventanitas de distintos tamaños es más caro. Y entonces eso implica mayor tiempo y mayor costo. Entonces, los dos mundos tienen ventajas, ¿no? Y creo que es un espacio de reflexión importante antes de entrar al tema del desarrollo. ¿Qué queremos? ¿Para qué tenemos dinero? ¿Qué tiempos necesitamos? ¿No? Ahora, ¿qué es lo malo de la estandarización? Pues lo aburrido, lo monótono, es casi soviético, ¿no? Entonces eso es muy peligroso. Los latinos nos gusta más esta parte, ¿no? Pero esta parte a veces se le olvida, la eficiencia, el que las instalaciones tienen que bajar perfectas, las cargas de los edificios, y que no puede estar revolviendo muchas cosas porque el costo y el tiempo van a sufrir. Y un poco en el estilo, incluso también en el arte hay ecualización. O sea, aquí quisiéramos plantear que no es que en Artigas Arquitectos hagamos las cosas de una manera, o KMD de otra, o Gómez Platero de otra, sino decir, a ver, ¿qué requiere el proyecto? ¿Requiere algo conservador o requiere algo extravagante? Y el que requiere el proyecto tiene que ver con los estudios que nos manda 4S, ¿no? ¿Quién va a ser el beste? ¿Dónde estoy? Por ejemplo, me pareció maravilloso, en Bilbao no se paraban ni las moscas. Y llegó Gehry, hizo el edificio y ahora Bilbao es un éxito. Claramente fue un acierto apostar a una arquitectura extravagante. Por ponerle un adjetivo, disculpen los adjetivos, pero claramente fue un acierto. Habrá otras veces donde nos convenga hacer esto. Un poco lo que planteamos y lo que quisiéramos es que el estilo incluso fuera parte de una discusión y no de un chispazo de genialidad. Nosotros creemos en una creatividad acotada. A ver, en eso el arte de la arquitectura y del desarrollo inmobiliario es bien distinto, por ejemplo, a la pintura o la escultura, donde es mucho más libre. La arquitectura es un arte funcional y por lo tanto está sujeto todos los días a marcos restrictivos de dinero, de funcionalidad, de protección civil, etc. Y entonces nada más, para ecualizar bien, pues hay que tomar en cuenta en dónde estamos, cuál va a ser el mercado, cómo y qué cantidad de dinero tenemos y la normatividad local, ¿no? Y un poco con esa ensalada podemos empezar a trabajar. Entonces, entrando al proyecto, que ya empezamos a ver qué platicábamos, vamos a empezarlo a construir un poco de abajo hacia arriba y entramos al tema del estacionamiento.
nosotros en el programa que nos imaginamos dijimos, ¿sabes qué? El 30% del estacionamiento, bye, no lo voy a poner. No nos animamos a hacerlo del 100%. Pero dijimos, el 30% me deshago de él. El 25% sí lo voy a tener que poner a fuerza, y ese está en el sótano. Y tiene que ver con la carga del edificio. Efectivamente hay un tema estructural en donde el edificio tiene que estar anclado al suelo de alguna manera. Tú a fuerza necesitas algo de peso allá abajo, por un tema estructural, y de una u de otra manera te va a costar. Entonces sí creemos que hay un espacio que vale la pena dejar siempre previsto. Sí es estacionamiento, no, pero está allá abajo, ¿no? Y eso le da sustento a la estructura. Pero además, imaginándonos en esta nueva vida en donde Uber y Cabify son un medio de transporte real, y nos imaginamos que en el futuro más, pero de todos modos, ¿dónde se van a guardar esos coches? Porque el cuate que vive ahí es el dueño del Uber. Y en la mañana nos transportó a todos nosotros, pero en la noche va a llevar a su casa y lo tiene que guardar en algún lugar. Entonces, creemos que en algún lugar se van a tener que guardar estas cosas. Nosotros en la oficina creemos que alguien platicaba y preguntaba sobre el transporte público. Y yo creo que lo contestaron perfecto. Está íntimamente relacionado en cuánto estacionamiento dejamos con el transporte público. Pero algunos datos. Creemos que México, por lo menos la Ciudad de México, trae un retraso como de entre 15 y 18 años en la red de transporte público. Es decir, si nos pusiéramos a chambear hoy, en 18 años apenas estaríamos con el transporte público que necesitaríamos. Y entonces eso habla de una ventana muy larga. Y entonces por eso creemos que a fuerza tenemos que poner algo. Ahora, ¿cuál es la solución para ese otro que no sabemos bien cómo pronosticar? Hacerlo flex. Y entonces estamos proponiendo hacer un semisótano en donde no esté el 100% abajo de la tierra. Por lo tanto, el día de mañana pudieras tener espacios habitables porque tienen ventilación e iluminación. Hay muchos edificios en donde esos semisótanos funcionan como espacios 100% útiles, entonces es un espacio flex. Y luego arriba podríamos tener incluso niveles intermedios, por ejemplo los de oficinas, que puedo ir migrando a que hoy son estacionamiento y luego lo convierto en oficina. Y esos tenerlos arriba, ¿no? Y entonces eso nos puede ayudar a decir, ok, no me comprometí hoy en una cosa que no puedo planear y prever, pero tengo un espacio flex que me da un 50% de margen para poderme adaptar a lo que venga. Entonces creemos que puede ser una buena solución. Ahí ves los pisos de arriba, ¿no? El cómo se acomoda el estacionamiento en los pisos altos. Y luego vamos a subirnos al edificio, nos vamos para arriba a la vivienda, la parte privada, la parte íntima. En esa parte yo creo que el tema de modulares y chicos lo pasamos muy rápido, pero está clarísimo y es la misma tesis de KMD, es decir, oye, modulemos, seamos muy estándares. A ver, pero aquí hay una reflexión importante, es como un globo, si yo le aplasto acá, se va a ir para allá. Entonces, la buena noticia es, si nosotros, por las razones que quieras, dale a la siguiente, si nosotros reducimos el espacio de la vivienda, lo interesante es que las áreas comunes van a cachar el espacio. O sea, la gente necesita espacio vital. Y entonces, si tú lo aplastas en las áreas comunes, se te van a ir a su vivienda. Si tú lo aplastas en la vivienda, se van a ir a las áreas comunes. Entonces, no nos preocupa el que las unidades se hagan chicas, al revés. Yo creo que se están haciendo chicas por otros fenómenos, no necesariamente por el fenómeno yo creo que se están haciendo chicas por el tema de economía, por el tema de que las familias se hicieron chicas o somos gente sola. Esa es la principal razón. Pero creemos que puede ser un motor para generar convivencia. Porque si hice chiquito tu espacio íntimo, las otras actividades las va a tener que ser en común. Entonces, creemos que eso puede ser una buena noticia para este armado de redes y de relaciones humanas, ¿no? Y a pesar de que son espacios chicos, son espacios verdaderamente dignos y flexes. Y la verdad, creemos y estamos apostándole mucho. Ahorita tenemos 6 proyectos de desarrollo vertical, uno grande de 600 departamentos, en donde estamos aplicando toda esta teoría. Ahora me gustaría entrar
a cómo llego a ese edificio. Y el cómo llego es un reto, porque estamos haciendo edificios bien grandes. O sea, 600 departamentos en un terreno te obliga a lo que les pasó en este hotel. Digo, ¿cuántos se tardaron en llegar aquí desde su recámara, no? O sea, los pasillos son un tema bien importante. Y quisiéramos dejarles en la mesa que ese pasillo es mi nueva calle. A ver si me explico. Yo era amigo del vecino y del final de la cuadra. Y jugábamos fútbol ahí cuando yo era chico. Vivíamos en una privada. Y pasaba esto, ¿no? Y había los abuelos que se juntaban, y había los jóvenes y los niños echábamos fútbol. Y un poco lo que quisiéramos plantear, y ya un arquitecto danés, Engels, está haciendo esto, haciendo un pasillo mucho más interesante. Lo que no queremos, regresa tantito, son los pasillos, estos monótonos, aburridos, horrorosos, porque eso mata la convivencia. Y acuérdense que la convivencia, camino a tu espacio íntimo, pudiera ser en el pasillo. Y entonces estamos proponiendo pasillos mucho más abiertos, mucho más ventilados. Sabemos que eso implica costo, pero creemos que vale la pena. Como yo aplasté la parte íntima, tengo un poco de dinero para gastarle en otros espacios. Entonces tenemos pasillos que tienen doble altura y entonces te asomas y ves al de abajo, y luego hay una rampa y los niños pueden jugar de repente en espacios que se abren con dobles alturas y son espacios para convivir y para trabajar, porque te saqué del departamento. Entonces creemos que una apuesta interesante en departamentos es el pasillo y las circulaciones. Estamos impresionados, y es una tendencia que no se ha hablado mucho hoy, del wellness. Este bienestar completo en donde soy lo que como y como lo que soy, el ejercicio y esta nueva forma de vivir saludable. Y entonces hicimos una premisa. Dijimos, a ver, si nos está dando Carlos un terreno de 10,000 metros cuadrados, entreguémosle a nuestro cliente 10,000 metros cuadrados en verde. Hoy te paras en el terreno, hay 10,000 metros cuadrados preciosos de jardín. Regresémosle los 10,000 metros cuadrados. ¿Dónde van a estar? Pues en distintas alturas y en distintas terrazas. Y esos espacios pudieran ser un remanso, dale la siguiente, pudieran ser un remanso en esta urbe de concreto y de acero. Y si están repartidas al final de mi pasillo y yo remato y entonces mi vivienda estaba en el piso 18 y salía a este pequeño jardín en donde siembro además de manera orgánica lo que voy a comer, pues es una maravilla. En Japón hay un ejercicio con el sistema de reconocimiento facial en donde las comunidades al buen ciudadano va ganando puntos y entonces te descuentan en predial. Entonces si tú nunca te estacionaste mal, si recogiste un papel, si no sé qué, vas ganando puntos que te descuentan del predial. Esto ya está en ejercicio, todavía no está en implementación. Entonces imagínense que pudiéramos hacer una cosa en donde en nuestra comunidad pudieras ir ganando puntos por ser un buen ciudadano de esta torre de usos mixtos. En la parte de oficinas, y un poco me acordé cuando Carlos habló de la comida, y como verán, esa parte me interesa, me gusta, de esa puedo hablar. Las oficinas es todo un tema, pero en la parte de entretenimiento en las oficinas, dijimos, a ver, ¿cuál es la parte o el momento en el cual alguien que está trabajando tiene un rato de entretenimiento, esparcimiento? Dijimos, la hora de la comida. Es el único, los demás andan en friega. Y llegan en friega y se van en friega y andan a las carreras. Pero esa hora que tenemos de comer es un espacio bien valioso. Y la verdad, salvo los coworkings, la mayoría incluso de los edificios hoy desarrollados están dejando un comedor infame en una esquina con 3 microondas. Muy mal. ¿Qué pasa si celebramos ese momento? Entonces, en el área de oficinas, en la parte central del edificio, hay un espacio que verdaderamente celebra ese momento, en donde son mesas grandes para compartir, con lo que nos hicieron hacer hoy, en donde te relacionas con el de enfrente, en donde tienes 4 distintos escenarios
¿no? De cómo estar, una parte más formal, una parte más informal, una parte donde te preparas, otra parte donde te sirven. Y entonces eso hace un espacio interesantísimo, y eso nos dio idea de decir, oye, está todo dar ese espacio, nos va a costar una lana, no nos va a alcanzar para pagarlo. Bueno, pero ¿por qué? Porque lo voy a usar de lunes a viernes. Pero ¿y si en domingo y en sábado y en domingo lo uso para la vivienda? Y entonces empiezas a encontrar espacios que puedes usar, y esa es la maravilla de los usos mixtos, en cómo complementar los usos. Entonces podemos usarlo entre semana para las oficinas y el fin de semana es para la gente de la vivienda. Entonces ahí reservan y ahí hacen sus fiestas y ahí hacen su comida. Y entonces es un espacio interesante, distinto, bien diseñado. De la siguiente, en donde verdaderamente la hora de la comida, además los latinos somos muy distintos a los anglosajones en ese tema, ¿eh? Los anglosajones, la comida, me encantó lo de los cornflakes y bye. Los anglosajones nos sentamos a comer y es un ritual la comida. Y por ejemplo en la parte familiar, la convivencia es a la hora de la familia. Entonces celebrémosla, retomémosla y no dejémosla en las oficinas como una parte oscura, sino al revés. Ese es el momento clave que tenemos para entretener a nuestros miembros de las oficinas. Vamos a la parte, como a la pechuga de esto, ¿no? que es la parte baja esta del entretenimiento y el comercio. Y aquí me gustaría empezar por la parte de retail. Ya habló Carlos sobre esta caída estrepitosa, y en esta búsqueda de qué va a pasar, me encontré esta carta de Gary Friedman, que es el chairman de Restoration Hardware. Es una mueblería americana, y él plantea lo siguiente. Fíjense qué interesante, porque él lo que dice es, sí es cierto que el comercio electrónico está matando el comercio físico. Y dice, pero a ver, no lo está matando. El comercio físico se encargó de escupir a los clientes de sus tiendas. Nos encerró en cajas, sin agraviar a lo presente, sin ventilación, sin iluminación. Dicen, si no se da una planta, ¿cómo va a poder vivir alguien ahí? Poco piensa en un Costco, ¿no? Estos Sears, cajas encerradas, sin ninguna carácter, sin ninguna sensación de experiencia. Ahora, lo que me parece interesantísimo, hazme zoom ahí, es que este cuate no lo dice de dientes para afuera, ¿eh? Vean las tiendas que está haciendo hoy. Mientras que hay unos cabrones cerrando tiendas, vean lo que está invirtiendo este cuate. Esta es la nueva en Nueva York. ¡Ay, güey! En el Meatpacking District. O sea, no lo dice de dientes para afuera, lo está haciendo con la lana. Y él lo que dice es, yo sí creo en el retail físico, porque hace un engagement con el cliente, porque la parte digital es muy importante, pero si no tienes esta parte física que verdaderamente amarre y profundice en el ser humano una relación, es bien difícil. Entonces él lo está haciendo a través de las tiendas. Con esta lógica, dijimos, por supuesto que vale la pena apostarle al físico. Coincido al 100 que prohibido el físico, aburrido y nefasto, pero bienvenido un retail nuevo y divertido. Y en esa parte nos imaginamos dos cosas. Un edificio sumamente permeable, un edificio verdaderamente abierto hacia el exterior. ¿Sí lo ven? Un edificio que le puedo entrar por todos lados. Estas son las dos calles colindantes. Todo el edificio se abre. Y hay 3 anclas. Sí hay anclas. Y acertadamente Gómez Platero lo dijo perfecto. No son tiendas, sino son experiencias. Nuestras 2 anclas, me voy a meter un poco primero a la planta, Jaime. La primera experiencia, vete a la planta. La primera experiencia es un restaurante itinerante. Volvemos al tema de la comida. Ya existen. Pero imagínense un restaurante en donde no siempre es la misma comida, qué aburrido. En donde cada semana hay un chef invitado, y ese chef invitado está al centro. La cocina ya no está atrás, ya no es un lugar de servicio, ya no es al revés. La estrella, no, vete a la imagen. La estrella del restaurante es el chef. Esa es la estrella del restaurante.
ahí está el centro. La cocina es abierta y entonces, y tienes que ir esta semana, creas este sentido de urgencia. A ver, un tema de cómo cautivo a mis gentes, ya vimos que es que si está siempre ahí, pues ya, ¿para qué voy? Ahí está. No, güey, es que si no vas ahorita, mañana ya no está. Ya se regresó a China este cuate. Entonces tenemos que ir esta semana. Y a la vez, esto, al ser en vivo, pues lo puedes estar pasando y retratando, y el que no pudo ir por lo menos lo está siguiendo de manera digital. Y entonces yo estuve con Alzaca ahí en el restaurante, no me lo platicaron. Y entonces creas una demanda por este sentido de urgencia, de no va a estar siempre, si no estoy hoy ya no estuve. Y el italiano se va la próxima semana. Entonces, uno de los grandes ganchos, a ver, ahora, ¿por qué si hablo de anclas? Porque sí físicamente necesitamos flujo. El retail necesita entender el flujo de las personas. Yo necesito jalar a la gente a las esquinas. Si tú trazas en un punto, nos vamos a dar cuenta cómo esa esquina es la olvidada y en esta esquina no hay nadie, y eso no es casualidad. Los puntos lejanos son los complejos. Entonces, si nosotros ponemos la energía en las esquinas, hay 3 puntos importantes. El restaurante itinerante, nuestra plaza principal, ahorita vamos a ella, y un centro de eventos. En eso estamos súper alineados los 3 arquitectos. Creemos que los eventos van y son una súper imán de actividad y de energía. Entonces, tenemos flujo continuo, con anclas en los extremos para crear el flujo. Queremos que la gente se mueva. Vámonos a la siguiente ancla, que es el teatro auditorio. Si se fijan, tratamos, a ver, dentro de un marco, como les dije, de decir, esto es una ciudad media latinoamericana, donde la lana siempre es un tema, y donde pero sí quisimos aterrizarlo ahí, pero sí con propuestas. Queríamos que se llevaran algo que verdaderamente se pueda aplicar. Y creo que esto es 100% aplicable al día de hoy. Y no se está haciendo. Este es un centro, regrésate tantito, eso para empezar está en una esquina, pero tiene la versatilidad de poderse abrir a la plaza. Entonces, si el evento es grande, lo desdoblo hacia la plaza; si el evento es chico, tengo una prefunción, y entonces la prefunción se puede comunicar con los distintos salones, y estos salones los puedo partir o los puedo abrir, pero siempre con ventilación y una gran relación con el gran espacio abierto. Y entonces eso hace que este espacio sea verdaderamente flexible. Ahora, este espacio nos lo imaginamos que se puede basar en 3 plataformas que se mueven según el tema. Entonces es un espacio donde a lo mejor a veces es cine, a veces lo partí para 2 eventos, o a veces es una boda. Aquí está la pista de baile. Enséñanos imágenes. Entonces la isóptica, los de allá atrás no ven tan bien hoy. Entonces, si esto lo pudiéramos levantar, que es relativamente fácil, ¿no? 1 metro, los de atrás verían perfecto, y entonces estaríamos hablando mucho mejor. Y luego, si este espacio fuera por una boda, ponemos la pista allá abajo, y esto lo conecto con el exterior. Y entonces mi plaza puede ser este espacio donde pasen cosas, y como lo tenemos en un extremo, creamos mucho flujo de gente. Acuérdense que la sinergia, o sea, hay 2 palabras que cuando hablamos de usos mixtos a mí me encantan. Una es sinergia, es decir, el flujo que necesitan las oficinas, y los hago pasar por el comercio, bienvenido. Y la gente que trabajó ahí va a querer comer, entonces bienvenido. Y luego el que quiso comer, pues va a trabajar. Y la otra es energía. O sea, cuando estés en un espacio propositivo y energético, la verdad es que se te antoja hacer más cosas. Entonces, regresemos a cómo funciona la parte del retail. Ahí creemos, un poco para complementar el retail, es decir, tengo mis 3 grandes anclas, pero además necesitamos algunos ganchos extras, ¿vale? Y entonces el retail está adornado por un museo itinerante. Y entonces hay 5 posiciones estratégicas, regresate tantito, en donde tenemos obras de arte que cambian. Y entonces es un espacio que tienes que visitar. Y es un espacio donde te tomas una foto maravillosa, ¿no? Y entonces estás promocionando que tienes que venir esta semana, no mañana, güey. No hay mañana, esto tiene que ser hoy.
O sea, tienes que venir hoy porque mañana ya no está este loco que hizo una instalación salvaje. Es increíble que los influencers dicen que lo que les falta a veces son espacios para fotografiarse. O sea, las calles San Miguel de Allende ya no puede ser otra vez porque todo el mundo ya se tomó fotos ahí. Entonces necesitan espacios distintos donde fotografiarse. Y entonces estos son esos spots clave para generar este sentido de urgencia. Y el arte es una cosa bien poderosa. Entonces imagínense esto. Esto es una perspectiva real de lo que nos imaginamos. Según nosotros, corríjanme, pero es un ambiente no caótico, o sea, tampoco te pierde, porque si todo el mundo grita no nos entendemos. Claramente hay un foco especial. Además hay un piano y el que quiera se sienta y toca, ¿no? Y el retail es este espacio que fluye totalmente libre en nuestro espacio comercial, en nuestro mall. Y entonces la mueblería es esta cafetería en donde mientras espero a nada, me senté a tomar un café, ¿sí me explicó? Y entonces el mueble es el de la mueblería y entonces digo, qué cómodo, ¿no? Y creemos que es un espacio lo suficientemente atractivo para poder ir, y es el espacio de circulación para subir a las circulaciones verticales de los departamentos y de las oficinas. Entonces pues, algo se me pegará. Oye, esto ya lo están haciendo muchos aeropuertos, donde a fuerza pasas por el este y algo agarras. Una cosa interesante es, y nos picamos, y entonces dijimos, a ver, ¿y si esto fuera ropa? Acuérdense que gran parte del retail es la ropa. Y entonces todo el mundo dice, no, pues es que ya la compro online. El proceso de ventas, vete al vestidor, el proceso de ventas pues tiene varios momentos de verdad, a veces le dicen así, momentos de verdad. Uno es, ¿por qué te metiste a esa tienda? Imagínense en una típica calle o en un mall común y corriente de los de antes, y entonces hay una tienda, ¿por qué decidí sí meterme a esa tienda? Ese es un momento de verdad, cómo la tienda me jaló para que sí me meta. Otro momento de verdad es qué suéter agarré y por qué agarré ese suéter. Y hay uno que detectamos, y corríjanos, que está desatendido, que es cuando te lo pruebas. Ahí te encierran en una madre de este tamaño, donde ya hay un pantalón arrugado que dejó el de antes, no cabes bien, no te alcanzas a ver, a las señoras les da pena que la cortina se abre y medio la ven, o no la quieres ver, en fin, depende. Entonces creemos que en esta mezcla de realidad y virtual, por ejemplo, para la ropa, sí hay un momento que es cuando te la pruebas. Porque tú la puedes pedir por internet, está ok, pero no hay como, oye, carajo, a mí me aprietan aquí, y en internet no se nota que le apretaba aquí al güey, así, me lo tuve que probar para darme cuenta. Y entonces queremos, y se nos ocurrió, que el momento de la probada fuera un momento de verdad importante. Y entonces inventamos en el centro de esto, uno donde mi chamarra, ¿no?, tiene un tag. En cuanto me meto al probador, es una pantalla. Si es chamarra, 12 grados centígrados, Aspen. Cabrón. Le echamos un telefonazo al del aire acondicionado. Oye, güey, ¿podemos hacer esto? Me dijo, Pancho, ¿cómo? En 30 segundos te lo pongo a 12 grados y sin ruido. 30 segundos pones este cuarto en un delta de temperatura de 30 grados. Imagínate entonces la sensación si agarro un traje de baño y entonces estoy en Tulum. Aquí hay alguien de Tulum, dice, qué maravilla. Te apuesto a que la experiencia de comprar sería mucho mejor, sería una experiencia y no nada más es este retail, pero sí en un momento físico. A ver, ojo, acuérdense que el chiste y el reto es cómo yo llevo a la gente a mí, porque yo necesito cobrar lana ahí. Me cayó bien un desarrollador, cliente nuestro, señor ya grande, y tenía en su oficina todas las fotos de sus proyectos, ¿no? Se llama Don Abraham. Debe haber tenido 20 proyectos, 3 nuestros. Y confieso que con un poco de egocentrismo le pregunté cuál era el mejor, suponiendo que me iba a decir uno de los nuestros. O error, me dijo, ese. Le dije, ¿por qué, don Abraham? Porque era bastante
ni siquiera feo, era bastante X. ¿Por qué? Porque lo hice sin dinero. O sea, entendemos muy bien que esto es un negocio. A ver, ustedes no están aquí porque no quiero caer en la parte filosófica, pero entendemos que el hacer comunidad no lo hacen por samaritanos. Tenemos que ver cómo monetizamos. Yo creo que esto lo venderíamos en una lana. Yo creo que la gente sí quisiera estar aquí. Y entonces si esto cambia, y si esto se mueve con la temporada, y si esto es mucho más dinámico, la gente sí daría patadas por estar aquí. Y no en el vestidor de antes. Y en eso coincido con Friedman. Es decir, nos hemos encargado de darle patadas al consumidor, de sacarlo, de hacer que su experiencia sea nefasta. Nosotros, los del retail físico, somos los que hemos orillado a nuestro cliente a irse al internet, porque la experiencia era malísima. Dentro de estas loqueras, porque de repente, como verán, en este proceso que tenemos de creación de espacios, pues en algunas cosas nos metimos y otras las dejamos de lado, pero hubo una interesante, decir, a ver, ¿qué más inventaríamos? A ver, si nos hablaran de veras, bueno, pues un sports bar. Coincidimos, por ejemplo, yo estoy obsesionado, a los que les gusta el americano, por ejemplo, el fantasy, es las apuestas que haces entre amigos, pero están coordinadas por una red que te hacen que la apuesta sea muy fácil. El fantasy ha sido un gran motor para que la gente vea partidos aparentemente aburridos, porque en un partido, si fuera fútbol, un partido malísimo, lo tienes que ver porque de ese partido va a depender si le gano a estos güeyes o no. Entonces lo veo. Y entonces vamos al sports bar, en la parte alta, ¿no? Segundo piso, esto está en 2 pisos. En la parte alta hay un sports bar, pero interactivo. A ver, tenemos que movernos un poquito. Entonces, sí hay, ya instalamos nosotros en proyectos nuestros 5 equipos de realidad aumentada. La realidad aumentada, nada más para estar en el mismo canal, es cosas que mezclan lo físico con lo digital. El que hemos nosotros instalado es el de golf. Entonces, ahí está la pelota, está el palo, le pego, nada más que pega en una pantalla y ves cómo va. Y es un éxito, es padrísimo. Nosotros ya instalamos 5 equipos de esos. Y entonces está un sports bar, pero con realidad aumentada. Y entonces, ¿qué tiene divertido? Que fui al fantasy, lo vi ahí con mis cuates, pero además echamos unas bolas, ¿no? Y entonces el boliche, y lo puede hacer con 1000 cosas. Parece ser que esto está avanzando muy rápido. Entonces creemos que estos espacios en donde mezcles la parte digital y técnica, pero con la parte física, podrán ser muy interesantes. Hay un par de ejemplos en nuestro área de eventos, ya lo están haciendo algunos, no pude ir al concierto de Lady Gaga, pero en mi espacio multifuncional, con las pantallas, y si vamos muchos de nosotros, se arma un buen relajo, aunque Lady Gaga esté en Londres, lo estoy viendo en vivo aquí, ¿no? Lo que sigue es el holograma. Ahora imagínate que a Lady Gaga no nada más lo estoy viendo en las pantallas, sino que parece que está en esta mesa. Pues wow, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra chamba como desarrolladores y como arquitectos? Dar el espacio para que eso suceda, ¿no? Entonces, tenemos que dar esos espacios para que estas cosas pasen, ¿no? Y dentro de esta vorágine de asfalto, de densidad, ¿no? De repente sí hay ese patio y esa plaza pues que nos encanta. O sea, a ver, nosotros no creemos en este futuro que nos pintan. A mí me dijeron que en el año 2000 íbamos a volar en los coches y no es cierto. Los supersónicos mintieron. Ya estamos en el 2020 y sigo en mi coche. A ver, a lo que voy es, por muy rápido que aparentemente vayamos, hay cosas que nos van a seguir gustando. Y hay remansos de tranquilidad y de paz que trascienden al ser humano, que no son de moda. Y entonces ese espacio es esa plaza. Es esta plaza que está en la parte de atrás, refugiada de la calle, en donde está el globero y está el bolero. Y somos latinoamericanos. Y eso nos gusta y nos va a gustar toda la vida. Y entonces creemos que esta mezcla de cosas en un sentido de avanzada, futurísticas, pero a la vez con un gran pie en el pasado,
mi abuela se le ocurrió escribir sus memorias y entonces nos regaló a cada nieto una copia. Y al principio, la primer plan, es más, lo tenemos por ahí en la página de internet de la oficina, en la filosofía está. Y dice y decía, para mis nietos que no saben a dónde van, para que por lo menos saben de dónde vienen. Es buenísima la frase. Es decir, por más que a lo mejor el futuro sea complejo, distante, ahí vamos a estar y tenemos que estar y tenemos que celebrar la riqueza latinoamericana. Nos preocupa mucho, vete a la imagen, nos preocupa mucho la pérdida de carácter y de identidad en la arquitectura. Ya lo que sigue. Nos preocupa un chorro el qué va a pasar con los edificios. Y nos preocupa que las ciudades empiecen a ser parecidas. A Estados Unidos ya le pasó. Abres los ojos en Dallas y luego las abres en Cincinnati y son igualitas. Y eso, competitivamente hablando, mercadológicamente hablando, es una pérdida de valor terrible. Porque pierdes valor agregado, pierdes individualidad. Entonces, estamos obsesionados, vete a la siguiente, una más para el edificio nuestro, una más, ahorita me regreso a esa. Y entonces quisiéramos edificios que reflejen nuestra esencia latinoamericana. Decía Octavio Paz que en México lo que no es de piedra es sol, como diciendo lo que no está en piedra no pasa, no trasciende. Nosotros somos tectónicos, decía el arquitecto. Somos tectónicos, nos gusta la fuerza, nos gusta el soporte. Y entonces hicimos un edificio, según nosotros, que se puede hacer en etapas, que transmite esa fuerza que nos gusta a los latinoamericanos, pero que se abre y que te invita a entrar, y que es un edificio muy permeable y que comparte en sus partes que debes compartir, y que en la parte íntima sí es más cerrado y no te deja ver y te protege. Porque también, acuérdense que dijimos al principio qué tanto quiero exponerme y en dónde. Y entonces, así como hay usos mixtos, hay espacios privados. Y en la parte de la estética, estamos obsesionados en la oficina con cómo hacer que las cosas trasciendan. Es increíble, pero ¿se acuerdan que dijimos extravagante en vez del conservador? Nosotros escogimos el conservador. En este caso, no siempre hay que hacerlo así. Y no digo que este esté mal, para nada, al revés. Hay casos probados. Lo que pasa es que la mayoría de las veces esto es una buena apuesta. No todas, la mayoría es una buena apuesta. Porque es una mezcla entre una cosa económica vialmente, que respete el entorno, que no. Y habrá veces que hay que hacer esto. Y estamos obsesionados con el paso del tiempo en la arquitectura. A ver, la moda, nada, a los 3 días la tiras. Pero la arquitectura es milenaria, ahí está Egipto. Y entonces el paso del tiempo, hay quien dice, el otro día me cayó bien, le preguntaron a mi jefe, el arquitecto, ¿y qué estilo es esto? Y le contestó a la señora, mire, no sabría escribirle el estilo, pero es buena arquitectura. Y creyó que ahí había parado la señora, y la señora dijo, a ver, ¿cómo sé la diferencia? Y entonces le decía a mi jefe, no, mire, la diferencia entre la buena y la mala arquitectura, y eso también Pei, el arquitecto chino, tenía un poco esa filosofía, dice, el juez implacable para la arquitectura es el tiempo. Al calor de las modas, puedes decir esto está bueno, esto está malo, ¿no? Y les puedo dar ejemplos en ambos casos, cosas que en su momento fueron innovadoras y ahorita vas y te mueres de la risa de lo chafa que se ve y cómo han envejecido mal. Ahí está la Duquesa de Alba. Envejeció pésimo. Vamos a envejecer, nos guste o no. Y vean a Meryl Streep. ¡Qué categoría! Vean, y la ves una señora madura. No pretende ser una escuincla, pero ve qué categoría. Esto es lo que quisiéramos ser. ¿Sí me explicó? Porque la arquitectura requiere y tiene ese tiempo. Dale la siguiente ya para que no se espanten con la... Y entonces necesitamos usar materiales. En la oficina somos locos por los materiales naturales que envejezcan con dignidad. Los materiales naturales como la piedra tienen esa ventaja. El aluminio, el alucobond, el mismo cristal no envejece bien, acuérdense, se chorrea, ¿sí me explicó? Por ejemplo, yo vengo de una zona en el centro del país en donde el agua tiene altísimos niveles de salinidad. Y pasa mucho en Latinoamérica, como nos hemos acabado el agua, los pozos cada vez son más profundos
entonces el agua cada vez es más dura. Entonces esa salinidad se impregna en los materiales. Y entonces en la piedra hasta se ve bonito, pero en un vidrio pues, se ve como si no lo hubieras lavado. Entonces hay un tema de cómo poder hacer, y estamos obsesionados con cómo hacer arquitectura que perdure en el tiempo. No tenemos una bola de cristal, pero creemos que este tipo de cosas pueden ser un buen refugio para que esto trascienda en el tiempo. Y nosotros prometimos y nos hicimos el compromiso de que si nos daban 10,000 metros, los regresábamos en 10,000 metros de verde, y ahí está, ¿no? Y entonces, ¿cómo pusimos esta parte en donde las colindancias pues no daban el espacio para ventilación, y entonces ahí están mis jardines y mis azoteas y mis huertas verdes y el gran parque de la vivienda y el gran parque público? Y sí estamos obsesionados. Acuérdense que Latinoamérica tiene gravísimos problemas de seguridad. Y no quiero ser naive y pensar que saliendo de aquí vamos a hacer proyectos donde la inseguridad no los afecte. La inseguridad es una realidad que y me atrevería a afirmar que en el corto plazo o en el mediano no se va a arreglar, porque es una cosa mucho más profunda. Entonces sí creemos que esta división clara entre lo público y lo privado, y en donde sí entran unos y en donde no, por desgracia, no es la parte, pero la vamos a tener que seguir teniendo. Y entonces creamos espacios, según nosotros, que fortalecen esas relaciones humanas, pero que a la vez impulsan el flujo de personas y que hacen un espacio trascendente, divertido, pero a la vez con un pie en nuestros orígenes y en nuestra esencia y en nuestra cultura latinoamericana. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a 4S por invitarnos a esto, y muchas gracias a Agustín, a Jaime y a Carlos Suárez por haber preparado esto para ustedes. Muchísimas gracias.